Buenos días a todos desde la Oficina de Compras Públicas de Innovación en Salud. Os damos la bienvenida al lanzamiento de las consultas preliminares al mercado del proyecto Sofía, que es el acrónimo de Seguimiento Optimizado Pediátrico Humanizado Integrado y Autónomo. Yo soy Pablo González, soy responsable de proyectos de la Oficina Técnica de Compras Públicas de Innovación en Salud de Andalucía. Y bueno, en primer lugar, quiero agradecer sinceramente la participación de todos los asistentes a este evento de lanzamiento, tanto en directo como a través de YouTube, que quedará colgado el vídeo. Antes de pasar al primer ponente, pues me gustaría compartir con ustedes algunos aspectos técnicos y logísticos sobre la dinámica de la sesión. Para su conocimiento, esta sesión está siendo grabada, como he comentado antes, será subido el vídeo, tanto la grabación del vídeo tanto a YouTube como en nuestra página web, la página web del proyecto, así como las presentaciones que hagamos aquí hoy. La web del proyecto es mdtsaludandalucía.es/Sofía, que compartirá mi compañero José Antonio a través del chat ahora mismo. Y además también compartiremos todos los avances de lo que es el proyecto y la consulta preliminar al mercado a través de nuestro boletín de noticias y nuestras redes sociales. También es interesante mencionar que al finalizar el evento enviaremos un, una encuesta de satisfacción a todas las personas conectadas, con el objeto de recoger impresiones y mejorar en la organización de futuros eventos de presentación o consultas que llevemos a cabo. Em, por último, muy rápido mencionar que los micrófonos y las cámaras de los asistentes permanecerán desactivadas y que toda aquella persona que quiera o desee formular una pregunta, les rogamos que lo hagan a través del chat, que esas preguntas las iremos recogiendo y al final de la sesión daremos una respuesta a cada una de ellas. A modo introductorio, simplemente mencionar del reto Sofía, que aborda una necesidad no cubierta en el ámbito pediátrico, que es la falta de soluciones eficaces, precisas, no invasivas y adaptadas específicamente para la monitorización continua de constantes vitales en población pediátrica, tanto en entorno hospitalario como extrahospitalario. Más adelante, el doctor Rumbao, el jefe de servicio del Hospital Universitario Reina Sofía, y el doctor Palacios, subdirector médico del Centro de Emergencias Sanitarias, profundizarán en la definición de este reto. Y sin más, cedo la palabra a Carlos Larañeta, que es coordinador de la Oficina de Compra Pública de Innovación, aquí en la Fundación Progreso Salud, y para que nos ponga en contexto antes de comenzar a hablar del reto, nos ponga en contexto de la CPI y el contexto del proyecto. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Ya me ha presentado Pablo, así que sin más paso a comentar cuáles son los principios básicos de la compra pública de innovación y cómo lo estamos afrontando nosotros. Perdonad un momento. ¿Tenéis algún micrófono abierto? Yo. Ahora mejor. Siguiente diapositiva, por favor. Anterior. Como comentaba, la idea o mis minutos para hoy es poner un poco en contexto, comentar cuáles son los principios básicos de la compra pública de innovación y cómo estamos utilizando nosotros la compra pública no solo como un instrumento puramente transaccional, sino como un instrumento estratégico para la mejora y la transformación de los servicios públicos. ¿Cuál es el objetivo fundamental? El objetivo fundamental es aprovechar las oportunidades que los nuevos desarrollos tecnológicos nos brindan para incorporarlos a los servicios públicos, en nuestro caso para la sanidad pública, y que nos permita mejorar el servicio que damos a la población. Siguiente. ¿Cuál es la oportunidad y de dónde surge el potencial que tiene? La compra pública en Europa representa casi el 20% del Producto Interior Bruto. Hay más de 350.000 poderes adjudicatarios en Europa
Y esto se traduce en un montante de negocio del orden de muchos millones de euros al año. Si nos atenemos al objetivo que se planteó desde hace años en Europa de buscar el 3% de inversión pública para el fomento de la innovación, que además en los últimos meses ha estado muy impulsado por el famoso informe Draghi sobre la contratación, sobre la competitividad de Europa, y aplicando ese 3% al montante total que se ejecuta en compra pública en Europa, hablaríamos de un importe de unos 60.000 millones de euros al año. Por poner un poco en contexto esa cantidad, un programa como el Horizonte Europa, que tiene un marco operativo de 7 años, tiene un presupuesto total de 70.000 millones de euros al año. Esto sirve solamente para expresar la relevancia que se le está dando a la compra pública en el ámbito europeo para fomentar la competitividad. Siguiente. Nosotros, desde el Sistema de Salud Público de Andalucía, hace algunos años que cogimos el guante y dijimos que teníamos que aprovechar este instrumento y convertirlo en estratégico para la mejora de nuestro servicio de salud público en Andalucía. Y decidimos que teníamos que empezar a plantearlo. ¿Cómo? Pues fundamentado en 4 ejes representados en esta diapositiva. Empezamos por plantear cuáles serían nuestra estrategia y nuestras prioridades y las plasmamos en nuestro programa de compra pública e innovación. También teníamos claro que si queríamos ser ambiciosos en este ámbito necesitábamos contar con un equipo que se encargase de coordinar y dinamizar todas estas actividades, y creamos la Oficina de Técnica de Compra Pública de Innovación. También éramos conscientes de que si queríamos incorporar la compra pública de innovación, teníamos que ser innovadores en la forma de comprar y trabajamos en la generación de nuestros nuevos modelos de gestión. Y a la hora de empezar a materializar todas estas actividades, pensamos que deberíamos empezar por definir cuáles eran nuestros retos, que son muchos, pero cuáles eran las prioridades por las que deberíamos de empezar a atacar y en qué ámbitos deberíamos empezar a utilizar el instrumento de compra pública e innovación. Y lo hicimos a través del desarrollo de nuestro programa de mapa de demanda temprana en Salud de Andalucía. Siguiente, Pablo. En esta diapositiva podemos ver un poco el cronograma de lo que hemos estado haciendo en estos años. Como comentaba, había en Andalucía a nivel regional y cross-sectorial se definió una estrategia general de compra pública e innovación. Como comentaba, desde el 2020 existe nuestra oficina técnica, lanzamos nuestro programa definiendo nuestras prioridades. Empezamos como entre nuestras principales estrategias estaba ser proactivo y definir nuestros retos, priorizarlos e iniciar a buscar y iniciar el lanzamiento de los proyectos de compra pública e innovación. Y de ahí surge este proyecto del que hoy estamos realizando las consultas preliminares al mercado. ¿Pero qué es la compra pública de innovación? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de de contratar servicios de I+D para desarrollar soluciones innovadoras. Es decir, comprar soluciones que aún no están disponibles en el mercado. ¿Esto cómo se traduce desde el punto de vista práctico? Que nosotros le decimos al mercado, yo tengo este reto no resuelto. Si usted encuentra una solución que se me satisfaga, nosotros se lo compramos, pero vamos un paso más allá. Le decimos también que si nos gusta la solución que le propone, financiamos los últimos pasos de su desarrollo. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la compra pública de innovación? Perdón. Obviamente, lo primero es satisfacer las necesidades que tienen los servicios públicos. Utilizar los recursos públicos para mejorar el sector público.
utilizar los recursos que se tienen desde el ámbito público para innovación y para dinamizar el ecosistema innovador para directamente proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía. Como segunda derivada, y eso es un beneficio adicional a nosotros, pero dinamizamos el mercado y el ecosistema innovador alrededor nuestra. Y al final de todo esto, como se decía desde el principio, esto redunda en unos mejores servicios públicos para la ciudadanía. ¿Cuáles son cuál es el proceso fundamental, de forma simplificada, de la compra pública de innovación y dónde estamos ahora? Si lo pensamos bien, el proceso de compra pública de innovación es casi de sentido común. Empezamos por una fase inicial en la que buscamos definir cuáles son nuestros retos, nuestras necesidades no resueltas, los evaluamos, los priorizamos y pasamos a una segunda fase en la que consultamos al mercado, en la que tenemos que buscar y entender si el mercado ya está preparado para darnos una respuesta. Igual nos encontramos con que ya tiene una solución para el reto que nosotros estamos planteando que no conocíamos. O si es capaz de resolver el reto que nosotros le estamos planteando. Si es viable buscar una solución. Y en ese caso, ¿qué se necesitaría? Con el objetivo final de que nosotros podamos lanzar unos pliegos, unos contratos que sean viables e interesantes al mismo tiempo para los solucionadores el ecosistema innovador, los posibles solucionadores de los retos. Esa sería la segunda fase en la que nos encontramos ahora mismo en este proyecto. La tercera fase es ejecutar el proyecto, ejecutar los contratos, desarrollar las soluciones, y hay una cuarta fase, si hemos tenido éxito en todo lo anterior, que es escalar y adoptar la solución y ponerla a disposición de nuestros usuarios finales, los clínicos y al final los pacientes. ¿Dónde está el beneficio fundamental para aquellos que se postulen como potenciales desarrolladores de la solución? Pues que estás teniendo acceso a uno de los principales clientes del mercado. El sistema de salud público de Andalucía es uno de los más grandes de Europa, proporciona servicios de salud a una población de 8,5 millones de pacientes y digamos que desde el punto de vista por comparar, y siempre esta es una comparación que me gusta hacer para que la gente tenga poco de conciencia de las dimensiones del cliente potencial al que podría tener acceso, solo hay una entidad en España más grande que el sistema de salud pública de Andalucía y ese es el Ejército. Es decir, hay una oportunidad importante de acceder a uno de los mayores clientes potenciales que los posibles solucionadores puedan encontrar. Um, y esta es la oportunidad que tenemos para, para buscar soluciones al reto que hoy planteamos. Esto es todo por mi parte, Pablo. Pasamos al siguiente. Gracias, Carlos, por la introducción. Continúo, has comentado por encima lo que es la consulta preliminar del mercado en el paso en el que nos encontramos, pero aún así es importante dedicar una sección concreta a contextualizar por qué estamos hoy aquí, porque sé que muchos ya estáis familiarizados con el concepto de consulta preliminar al mercado. ¿Se me está cortando? No. Pero hay perfiles de diferentes ámbitos y sectores y es muy importante que nadie se quede fuera en este webinar y que todos podamos llegar a la parte técnica que nos presentarán más adelante, porque es muy importante saber con qué objetivo hacemos esta consulta preliminar al mercado. Mm, vale. Eh,
Lo primero que debemos tener claro es el concepto en sí mismo de lo que es una consulta preliminar al mercado. Es una herramienta que ya lleva tiempo aplicándose en contratación, aunque su uso generalizado es más reciente y se ha empleado principalmente con tipos de contratos muy específicos. Hasta hace no tanto, la preparación de los pliegos era un proceso estrictamente interno y cerrado. No se permitía la interacción con posibles licitadores y esto llevaba a problemas, especialmente en el ámbito de compra pública de innovación, llevaba con frecuencia a que el objeto del contrato no estuviera bien definido, a que hubiera desajustes técnicos o presupuestarios que llevaban a que las licitaciones quedaran desiertas o que se firmaran contratos que luego tuvieran problemas a la hora de su ejecución, lo cual era bastante complejo para resolver. Entonces, el objeto de estas consultas preliminares al mercado, en general, pero muy especialmente en compra pública de innovación, es hacer uso desde la administración pública de un mecanismo que nos permita afinar el proceso de preparación de los pliegos, interactuando con las entidades que potencialmente se van a presentar y que son expertas en los desarrollos que se van a realizar a lo largo de la ejecución. Nosotros como administración podemos tener muy clara la necesidad y muy definidos los aspectos que hay debe cubrir la necesidad, pero no cómo se debe desarrollar. Eso es expertise propio de las entidades, de las empresas del sector. Es por ello que es muy importante que este diálogo que se da en esta consulta preliminar del mercado sea fructífero y captemos a toda aquella información relevante para la elaboración de los pliegos. Eh, Entonces, como antes nos adelantaba Carlos y podéis ver en el esquema superior, la consulta preliminar al mercado es una de las primeras etapas dentro del ciclo de la compra pública de innovación y va justo después de la identificación de la idea. ¿Por qué? Porque esta etapa nos permite, nos posibilita lo que decimos estresar, por decirlo de algún modo, la necesidad que hemos identificado, contrastarla con los operadores económicos y conocer el estado actual de la tecnología, entender cuál es la capacidad de las empresas para aportar soluciones, hasta qué alcance pueden llegar, para no pedirles más de lo que pueden resolver, cuánto coste van a tener para no infraestimar, digamos, el valor del contrato o cuánto duración tiene que tener ese contrato. Toda esa información, a pesar de que nosotros conozcamos el producto final, no conocemos lo que las empresas van a necesitar a lo largo del desarrollo. Por tanto, es muy importante que aquí nos deis esa información para que podamos elaborar los pliegos de contratación. Y cómo de bien escritos estén esos pliegos de contratación afectarán a los pasos siguientes, como la publicación y la adjudicación de los contratos y la ejecución posterior de los contratos. Entonces, muy brevemente, en el esquema inferior, vamos a hablar ahora de qué es y qué no es una consulta preliminar al mercado. Una consulta preliminar al mercado es un estudio de mercado, es un análisis exploratorio. Es un diálogo con los operadores de mercado, un intercambio de información entre la industria y la administración pública. Pero, ¿qué no es? No es un proceso de preselección. Es decir, el hecho de participar no implica ninguna ventaja, ni preclasificación, ni la información facilitada es vinculante para un futuro contrato. Si una empresa presenta una propuesta aquí, puede no presentarse en el contrato futuro o puede presentar un proyecto diferente. Esto no es vinculante, simplemente para informarnos y para permitir que podamos continuar con este proyecto y llegar a la contratación. ¿Vale? Por vuestra parte, nos aportáis ese tipo de información. Tampoco es una licitación en sí misma. La información que se pretende recabar tiene el fin de preparar una licitación, pero esta será un procedimiento posterior y separado y totalmente independiente. ¿Vale? Em, ¿Y qué beneficios tiene? La CPM ofrece beneficios tanto para la administración como para las entidades participantes. Como muestra el esquema de la izquierda, tenemos los beneficios para la administración pública, que básicamente es definir lo que comentaba anteriormente, algunos aspectos fundamentales necesarios para la redacción de los pliegos, como son el objeto y el alcance. No solo
nosotros sabemos la necesidad, pero nosotros necesitamos saber los requisitos que esa solución final es capaz de tener. Precisar en el resultado final qué grado de desarrollo se puede obtener. El mercado tiene capacidad para desarrollar y la exactitud de ese resultado. Además, también nos da información sobre la solvencia del proveedor. Por ejemplo, es relevante conocer si la mayoría de las empresas interesadas son pymes. En ese caso, habría que incluir cláusulas para facilitar más la participación de ese tipo de empresas. O solvencia técnica. Por ejemplo, sería interesante saber si solo aquellas entidades con ingenieros especializados en sensores basados en radar, por ejemplo, ofrecen soluciones viables para detectar una bioseñal como por ejemplo el ritmo cardíaco, pues eso nos interesa. Además, nos da información sobre los criterios de selección, que también son características del producto final, que comentábamos antes. Y también nos da información del presupuesto. Y me paro un poco aquí porque muchas veces este apartado lo dejáis incompleto, no lo contestáis parcialmente. Yo sé que para las empresas es tedioso tener que recopilar los datos económicos, pero es fundamental. Para la administración, la parte más compleja y que más dolor de cabeza nos da a la hora de preparar un pliego es la estimación del presupuesto base de licitación, porque, como comentaba al principio, tenemos que estimar las actividades que vais a hacer dentro de un servicio de I+D que nosotros no tenemos capacidad para profundizar en qué consiste. Es decir, es realmente complicado y por tanto esa información que nos podéis facilitar nos va a posibilitar que nosotros hagamos o no esta estimación de forma correcta. Por supuesto, la información, como ya comentaremos con posterioridad, es totalmente confidencial. Eh, mm, Continuamos con la duración del contrato. También es importante que podáis desglosar por meses cuánto vais a tardar en ejecutar cada una de las fases para también dimensionar correctamente el contrato. Y otras consideraciones también irrelevantes pueden ser, por ejemplo, si existen barreras del mercado para la entrada de un producto que dé solución a este problema, si existe eh, problemas regulatorios, si existen derechos de propiedad intelectual que tengamos que tener en cuenta. Todo eso es relevante para nosotros y esa información os la pedimos en la propuesta. Y para las empresas también es una oportunidad muy valiosa. En primer lugar, permite acceder a la información sobre las intenciones de contratación de las administraciones públicas, identificar retos y empezar a desarrollar, digamos, pruebas de concepto internas para que a la hora de aquí a que publiquemos la licitación ya tengáis camino avanzado y estéis mejor posicionados para una, para esa licitación. En segundo lugar, también con su participación, bueno, pues permitís que ese proyecto que os resulta interesante o como una oportunidad de negocio llegue al paso de contratación. Es decir, si en este paso no recibimos ninguna propuesta, consideraremos que no hay interés y se parará aquí y no continuaremos. Eh, También vuestra participación y vuestro enfoque tecnológico para resolver el reto podrá influir en ese pliego final. Influir de manera justa, porque damos la misma oportunidad a todos a ofrecer soluciones. Pero si ofrecéis una buena solución, evidentemente influirá en el pliego que redactemos con posterioridad. Es una forma también de mostrar vuestro interés por la innovación y mostrarse como una entidad innovadora. Eso ahora mismo es bastante importante. Y por último, también os permitirá identificar posibles partners. En este tipo de proyectos son proyectos complejos en los que una sola empresa no tiene el expertise completo para abordar la solución desde el principio hasta el final. Es muy importante identificar posibles partners y que os identifiquen como un potencial partner con capacidad para resolver partes concretas o a la totalidad del reto para poder llegar a preparar una propuesta, una oferta sólida en la licitación.
Y por último, como veis abajo a la derecha, es importante mencionar algunos datos de la experiencia propia interna de la oficina. El 80% de las empresas que participan en consultas preliminares al mercado acaban siendo adjudicatarias y el 100% de las que han participado en procesos de compra pública de innovación vuelven a participar. ¿Por qué será esto? Pues porque reconocen el valor de compartir riesgos y beneficios con las administraciones y el desarrollo de productos y servicios orientados a las necesidades reales de la administración. Y con esto, digamos, terminamos con lo que es la consulta preliminar al mercado y vamos a profundizar ahora en cuáles son las características del proyecto Sofía. Y para ello le doy paso al doctor José Manuel Rumbao, que es jefe de servicio, como comentaba al principio, del Hospital Universitario Reina Sofía. Y me silencio. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradeceros a todos vuestra presencia y vuestro interés y transmitiros en nombre de todos los profesionales sanitarios que atendemos a pacientes pediátricos nuestra ilusión y nuestra motivación en poder dar una respuesta a una necesidad que actualmente pues, no está cubierta. Perdonad, ¿la presentación la pasáis vosotros? Vale. Como decía, una necesidad no cubierta y lo que quería utilizar estos momentos pues para comentaros en qué consiste esa necesidad. Bueno, pues hasta ahora en el paciente pediátrico lo que ha sido la monitorización de constantes pues se basa fundamentalmente en dispositivos que obligan a un contacto físico. Entonces, os podéis imaginar, para un niño, estamos hablando que la población pediátrica está entre los 0 y los 14 años, para un niño que se encuentra ingresado y que cada vez que llaman a la puerta de la habitación le genera un estrés y una ansiedad porque no sabe qué es lo que va a entrar en la habitación. Cuando entra una enfermera, pues no sabe si va a poner un tratamiento, no sabe si se le va a poner, se le va a sacar una analítica y llega, se acerca a él, le pone un dispositivo pues para una toma de tensión, una toma de frecuencia y eso le genera al niño un estrés y una ansiedad que, por un lado, desde el punto de vista de humanización de la asistencia, es evitable, es francamente deseable el que se pueda evitar, pero por otro lado, porque también interfiere en lo que es la toma de estas constantes. No es lo mismo la tensión o la frecuencia cardíaca que tiene un niño en situación de tranquilidad que con ese estrés y con esa ansiedad que se genera pues cuando llaman a esa puerta y entra un profesional sanitario, ¿vale? Además, cuando se realizan estas monitorizaciones, cuando un niño está ingresado, a un niño se le está haciendo una atención urgente, estamos hablando de que ocurre varias veces al día, entre ellos por la noche. Entonces, ese estrés es aún mayor cuando el niño se encuentra dormido, se interfiere su descanso y se interfiere pues todo lo que es beneficioso para él de interrumpir ese descanso como hemos comentado. Nosotros vemos completamente necesario establecer un proyecto que responda a esto, sobre todo en 3 ámbitos. Uno, en el del paciente ingresado a nivel hospitalario, pues porque, como he dicho, se repiten esta toma de constantes varias veces a lo largo del día y necesita buscar una alternativa a ese contacto físico. El segundo ámbito sería nuestras puertas de urgencia, sobre todo porque ya es un sitio donde se genera mucho estrés ante ese miedo a lo desconocido, por lo tanto, el conseguir que esa toma de constantes sea a distancia y no genere aún más estrés. Y un tercer ámbito que sería en las urgencias extrahospitalarias, que ya nuestros compañeros comentarán más adelante. La realidad es que a día de hoy no hay ninguna solución, no hay viable ni factible que nos dé respuesta a esto,
Por lo tanto, entendemos que el proyecto Sofía es una oportunidad estratégica porque va a responder a una necesidad que nosotros, los profesionales sanitarios que atendemos a pacientes pediátricos, consideramos crítica, que es altamente coherente con el plan de humanización puesto en marcha en nuestra comunidad autónoma, un plan de humanización especialmente diseñado y dirigido a mejorar lo que es la humanización asistencial de nuestros pacientes, y que creemos que en el ámbito pediátrico tiene una prioridad absoluta, por todo lo que he dicho, por todo lo que implica y porque normalmente la edad pediátrica a nivel de innovación normalmente está olvidada. ¿Cómo se plantea este proyecto? ¿Qué retos supone para el día a día en la actividad asistencial del ámbito pediátrico? Bueno, pues realmente lo que nosotros necesitamos es alcanzar un programa de monitorización continua sin contacto físico para niños, y recordar que estamos hablando de niños que van desde los 0 a los 14 años con una variabilidad de tamaño, con una variabilidad de nivel de desarrollo, con lo cual tiene que dar respuesta a todo ese ámbito de edad, que sea aplicable a esos 3 escenarios que he comentado. El ingreso hospitalario, que definiríamos un paciente, digamos, estable y que necesita monitorización al menos 3 veces al día. Un paciente en urgencia, que es un paciente inestable pero controlable, en un ambiente ya en la puerta de urgencias, por lo tanto con personal sanitario y que se puede en un ámbito controlado. Y luego en el ámbito de las urgencias extrahospitalarias, que ya nuestros compañeros comentarán más adelante. ¿Qué es lo que necesitaríamos que se midiera? Bueno, pues por las principales constantes vitales, como son la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial y la saturación del oxígeno. Repito, en el ámbito pediátrico, de 0 a 14 años, intentando responder a la variabilidad de estas constantes según la edad y según el contexto del paciente pediátrico. Y un punto muy importante, no olvidemos esos ámbitos que hemos definido, sobre todo el ámbito del ingreso hospitalario, que tiene que estar especialmente diseñado para condiciones de baja iluminación y que el niño pueda estar moviéndose. Un adulto podemos decirle, estate quieto mientras te tomamos la atención, pero un niño, un lactante de 6 meses, pues es más difícil que se mantenga en esas circunstancias, ¿vale? Entonces, ese punto es muy importante en el ámbito pediátrico. Y evidentemente, pues, ¿qué necesidad adicional necesitaríamos? Bueno, pues estamos hablando de niños, tiene que ser un diseño adaptado a un cuerpo de niño, adaptado a unos ojos de niños que vean acercarse a ese dispositivo o quedarse en una distancia que permita esa medición de las constantes. Por lo tanto, es muy importante que esté diseñado para que un niño lo acepte. Segundo, pues que la forma de tratar este dispositivo tenga una interfaz amigable para el personal sanitario, para la familia. Aquí es verdad que en el ámbito pediátrico contamos con una enorme ventaja, que tanto nuestros pacientes como su familia, básicamente todos son nativos digitales. En el ámbito del adulto es un poquito más complicado, en el paciente mayor esto, pero en el ámbito pediátrico sí que tenemos una gran ventaja de eso, el ser todos nativos digitales. Y luego un punto muy importante es que todo esto tenemos que ser capaces de que sea compatible con nuestra historia de salud digital y que cumpla evidentemente con todos los registros de protección de datos. ¿Qué impacto queremos alcanzar con esta medida? Bueno, pues en 3 campos claramente diferenciados. En el paciente, en el campo de la salud, lo podemos resumir en 3 palabras: calidad, humanización y seguridad. Calidad, porque vamos a conseguir mejorar la toma de nuestras constantes en un ámbito de edad muy variable y en 3 ámbitos muy claramente diferenciados, como es el ingreso, la urgencia y la urgencia extrahospitalaria. Eso respecto a la calidad. Respecto a la seguridad, pues porque evitamos posibles errores. No podemos olvidar que un niño llorando, la toma de esa tensión, la toma de esas constantes, es posible que no sea todo lo más exacto posible, por lo tanto disminuiríamos los errores. Y humanización, pues porque en todo lo que he comentado antes, evitamos ese estrés, evitamos esa ansiedad, no interferimos en el descanso nocturno. Eso sería el impacto en salud. Impacto organizativo. El día a día de nuestro personal de planta, cuando toma unas constantes, pues si el niño está llorando, si el niño no se deja, obliga a una repetición de constantes para asegurarnos de que esa toma sea fiable. Cada vez que se repite es un
coste adicional, ese profesional en vez de estar haciendo otra cosa, está repitiendo una actividad que por otro lado debería de evitarse esa repetición y por lo tanto conllevaría un ahorro de costes, sobre todo encaminado a evitar repetición de esta toma de constantes. Y el último impacto, dirigido al campo de la innovación y en concreto en el ecosistema de la pediatría, bueno, pues porque consideramos que es importantísimo el plantear soluciones de innovación en el ámbito de la pediatría. La pediatría, la salud digital pediátrica, normalmente es un punto que está olvidado porque conlleva una adaptación de todos los modelos al paciente pediátrico y normalmente es más fácil extrapolar a un paciente adulto que un paciente pediátrico. Nosotros lo entendemos, pero hace que la pediatría sea una gran olvidada en todo esto. Por lo tanto, este proyecto daría respuesta a esa innovación en salud digital. Creemos además que es muy enriquecedor formar parte de un proyecto de innovación colaborativa y además estamos firmemente convencidos de que el desarrollo de este modelo en el ámbito pediátrico, en esos tres campos que hemos hablado de ingresos a urgencias y urgencias extrahospitalarias, es fácilmente escalable tanto al resto de hospitales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por lo tanto, estamos muy ilusionados, muy esperanzados en poder dar una respuesta a una necesidad crítica que tenemos en la pediatría y que, como he dicho antes, un impacto tanto en la salud de nuestros pacientes, tanto en la organización de nuestro sistema sanitario, como en la innovación y más específicamente la innovación en salud digital pediátrica. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Le damos paso a Alejandro Palacios, que es subdirector médico del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Alejandro. Hola, buenos días a todos. Lo primero, igualmente que ha dicho el compañero, daros las gracias por participar y por vuestro interés en esta experiencia, porque la verdad es que para nosotros todo lo que es oportunidad de innovación en el campo de la urgencia es algo que es difícil de conseguir muchas veces. Bueno, nosotros en el 061, en el Centro de Emergencia Sanitaria, sí que es verdad que tenemos ya un previo en el que se ha promovido el impulso de nuevas investigaciones e innovación tecnológica en el ámbito de la medición de constantes vitales a distancia, pero en el adulto. Claro, esto cuando se ha llevado al paciente pediátrico es verdad que no es transparable, por lo tanto se nos ha quedado ahí un vacío que es una oportunidad para poder promover otra nueva innovación tecnológica. En general, ¿qué necesitamos? Sobre todo necesitamos que el dispositivo sea ligero y ergonómico para el uso pediátrico, que sea amable para ese paciente y adaptado a las características físicas del paciente, que nos permita monitorizar en tiempo real las constantes vitales, frecuencia cardíaca, tensión, temperatura, saturación, que la transmisión de datos sea segura y fiable y que sea adaptable a los distintos entornos de emergencia. Es decir, nosotros podemos asistir al paciente tanto en el domicilio, en vía pública o incluso en un entorno natural como puede ser en una excursión de montaña. Siguiente diapositiva. Perdón. Como hemos comentado antes, las especificaciones deseadas que nosotros buscamos, sobre todo en cuanto a características del dispositivo, tamaño y peso adecuados para el paciente pediátrico de diferentes edades, incluso que sea lo más ligero posible. Nosotros cuando hacemos la asistencia del paciente tenemos que trasladar todo el material necesario a donde esté el paciente, por lo tanto eso también es un input que buscamos en la asistencia. Que la monitorización sea lo menos invasiva, buscando las 5 constantes: frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, presión arterial y saturación, siendo incluso deseable que sea sin contacto con el paciente. Y también la resistencia a movimiento y condiciones adversas, ya no solamente porque el paciente pediátrico, al contrario que un paciente adulto, un paciente que según la edad puede ser más o menos colaborador y puede estarse más o menos quieto para poder tomar las constantes, sino que, como hemos dicho, nosotros hacemos la asistencia en el lugar donde se encuentra el paciente. Entonces, puede estar lloviendo, puede ser una asistencia en un entorno adverso natural, puede ser en un domicilio donde no necesitamos tanta necesidad, pero sí que es verdad que tenemos que estar preparados para todo. A nivel tecnológico sí que buscamos
A nivel tecnológico, pues bueno, buscamos que la conectividad sea en tiempo real, es decir, que tenga el menor delay posible en la transmisión de datos del paciente a la hora de poder verlo en la interfaz. Esto es necesario porque estamos hablando de un paciente que puede ser de urgencia o emergencia, es decir, en una prioridad en la que puede haber un riesgo vital para el paciente, para la vida del paciente. La interfaz tiene que ser intuitiva y adaptada al personal sanitario de emergencia, que además integre tanto con los sistemas informáticos existentes en nuestros dispositivos, es decir, con todo lo que es la historia digital de movilidad que nosotros llevamos, como con el equipamiento electromédico de la ambulancia. En un momento dado necesitamos echar mano de un equipamiento más específico que se pueda hablar con nuestro equipamiento. Y la máxima autonomía es posible de funcionamiento continuo. Nuestra asistencia, entre que estamos al lugar de asistencia, atendemos al paciente, trasladamos al paciente y hacemos el transfer, pues puede ser de varias horas en algún momento. Incluso acabando la asistencia, nada más acabar puede ser necesario que vayamos a otro aviso y no poder hacer una recarga del dispositivo, con lo cual la máxima autonomía es algo deseable para nosotros. La siguiente, por favor. Y con todo esto, ¿qué beneficio esperamos tener con el dispositivo y en la atención al paciente? Pues eso, una atención rápida y eficiente, es decir, una evaluación rápida de la situación vital del paciente pediátrico. Por eso es tan importante que no tenga mucho retraso en la transmisión de datos y que se pueda visualizar en una sola pantalla. La continuidad asistencial, que nuestro paciente y nuestras constantes lleve un seguimiento ininterrumpido desde que intervenimos al paciente por primera vez en el lugar de asistencia hasta la llegada al centro hospitalario, donde le hacemos relevo a los compañeros del hospital, y que eso permita además una transmisión anticipada de los datos clínicos. Por supuesto, una atención humanizada, la reducción de procedimientos invasivos y la disminución de la ansiedad del paciente pediátrico es muy importante para que todos estos datos de mediciones sean lo más reales posible y sean lo menos traumático para el paciente pediátrico. Y esto también va a llevar una tranquilidad familiar. Esto es tranquilizador para los familiares, no solamente al ver una atención tecnológicamente avanzada, reduce el estrés, sino que también nos facilita a nosotros el poder interaccionar con ellos y el obtener su colaboración. Esto sería así, en resumen, nuestras necesidades desde el punto de vista extrahospitalario de la urgencia y emergencia. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Aquí en este punto agradeceros profundamente que hayáis tenido la disponibilidad de participar hoy en este evento, que es para nosotros un placer y un privilegio. Y os invito a que os quedéis hasta el final del evento para resolver las preguntas técnicas que puedan llegarnos. Continuamos y ya el siguiente apartado es el cómo participar en las consultas. Yo creo que os preguntaréis, vale, llegamos hasta aquí y ahora cómo se hace, cómo participo. Básicamente es una convocatoria abierta, puede participar cualquier persona física o jurídica, ya sea una persona individual que quiera participar con una propuesta, un investigador, una pyme, una gran empresa, la presentación de propuestas está abierta a cualquier persona. Em, Se admitirán que se presenten más de una propuesta, propuestas parciales, propuestas conjuntas, individuales, y una entidad que pueda presentar más de una propuesta, por si quiere presentar una solo y otra con un partner que haya identificado. Todo eso es posible, sobre todo para recibir cuanto más información sobre cómo desarrollar una solución para este ámbito, pues mejor. ¿Cómo se presentan las propuestas? Se debe cumplimentar el anexo 2. Toda la documentación estará subida en el perfil de contratante de la Junta de Andalucía. Esperamos que pueda estar lo antes posible. A lo largo del día de mañana o pasado estará todo subido y lo pasaremos todo por redes sociales y por el boletín de informativo de la Oficina Técnica de Compras Públicas de Innovación. Además, a todos los que hayáis inscrito os enviaremos información y dónde está la documentación. Este anexo 2 es un anexo en formato Excel que viene en unos campos que hay que cumplimentar, que básicamente te permite desglosar punto por punto las características de la propuesta, tanto la parte económica como la parte de cómo va a ejecutar esa fase de desarrollo y todos los aspectos. Ahora después profundizaremos un poco más en esto.
Tenemos también la posibilidad de que presentéis consultas, que en este caso sería el anexo 3. Eh, es un formato establecido para que no se generen diferentes complicaciones a la hora de recibir consultas y sea más fácil daros respuestas. Respuestas que además después incluiremos en el anexo 4 que veis en el punto 3 de fax de preguntas frecuentes. Es un documento que ya hemos elaborado, pero que iremos actualizando periódicamente y subiendo actualizado del perfil de contratante con las nuevas consultas que nos vayan llegando con anexos 3 de diferentes participantes de la consulta que quieran lanzar preguntas. El idioma de participación es el español, aunque si se quieren aportar documentos técnicos en otros idiomas como anexos específicos, se pueden presentar como anexos, pero lo que es el documento anexo 2 al Excel debe ser en español. Em, y nada, el correo en el que hay que enviar la propuesta sería a este que veis ahí, cpi.cps@juntaandalucía.es, y manteniendo un asunto estándar, que es Sofía. El acrónimo del participante principal y el acrónimo de la propuesta. Los servidores de la Junta de Andalucía limitan a 10 megabytes el peso de los archivos, pero se acepta que podáis usar plataformas de compartir archivos y compartiendo la URL antes de la fecha establecida, pues se permitirá. Mm, es importante y dedicar unos minutos a comentar aspectos que son relevantes sobre cómo los principios que rigen esta consulta preliminar al mercado, que son los principios de la Ley de Contratos del Sector Público. Como ya se ha dicho antes, esta consulta se trata de un proceso participativo. El anuncio se publica y es accesible para todo el mundo en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía. Cualquier cambio en los plazos de presentación, en los retos a contrastar, en ajustes al proceso, todo se publicará en el perfil del contratante. Además, se informará de todas las gestiones realizadas por email a los que os habéis inscrito en este evento. Debéis entender que esto no es un proceso pasivo. La Fundación no se limita solamente a recibir y analizar propuestas. Si es necesario, puede formular preguntas, pedir aclaraciones o incluso convocar reuniones individuales o conjuntas con las entidades que han presentado propuestas para afinar aspectos concretos que no estén claros o que sea necesario ampliar información. Todo ello se levantará acta y se dará publicidad para garantizar la transparencia, que todo intercambio de información de la administración pública con un participante concreto después será enviada al resto para que todos los participantes puedan tener la misma información y haya transparencia completa. Sobre la confidencialidad, muy importante. Esto es un punto que suele preocupar bastante recurrentemente a las empresas. Algunas entidades se preguntan si es mejor esperar a la licitación por miedo a que le puedan copiar la propuesta. Decir claramente que esto no es así. La ley del contrato del sector público lo deja muy claro y dice que el órgano de contratación no podrá revelar a los participantes las soluciones propuestas por otros, siendo estas soluciones conocidas íntegramente solamente por dicho órgano. Además, en el informe final de conclusiones, solo se incluirán datos agregados o promedios, no información individualizada de ningún participante. No obstante, si alguna propuesta identifica un elemento técnico diferencial o aspecto clave que consideremos que vaya a estar claramente en el futuro pliego de contratación, sí que se podrá incluir como una característica final. En ningún caso se desvelará la forma en el que el operador que la haya identificado tiene para desarrollarla o el enfoque técnico clave que permita llegar hasta esa característica técnica. Por tanto, en este aspecto de la confidencialidad, tranquilidad absoluta, porque ningún dato será facilitado. Todos los participantes recibirán el mismo trato. No hay procedimientos diferenciados, los formularios, la documentación, los plazos, todo es igual para todos. Lo que se hace es una revisión
de viabilidad y solvencia técnica, en ningún caso se hace una evaluación ni una licitación como tal, como mencionábamos al principio. Sobre todo, que quede claro que no se están clasificando las propuestas, no se están baremando, no se están dando puntuaciones, solo verificando si son o no viables. Em, Tampoco se va a dar ningún tipo de, como comentaba, puntuación o preferencia o exclusión por el tipo de entidad participante. Pueden participar, como comentaba antes, empresas, universidades, centros tecnológicos e incluso proponentes individuales, sin importar el tamaño o el origen. El único filtro es el conocimiento y la relación con el tema de la consulta. Si alguien presenta una propuesta que no está relacionada con los retos planteados o no demuestra conocimiento suficiente, sí que se descartará. Todo esto se reflejará en el informe final, detallando todos los pasos que hemos hecho durante la consulta, estableciendo todas las características de la revisión que se ha hecho y de los contactos que ha habido con las diferentes empresas participantes, y al final será un resumen, un promedio, un valor general de los datos facilitados, de la información captada. Eh, ¿Qué contiene el formulario 2? Contiene muchos apartados, pero los más importantes podríamos decir que son el resumen de la propuesta, que comentéis en qué consiste vuestra propuesta, los elementos innovadores que presentan, pues que las características que confieren novedad a esos desarrollos que se van a realizar. Es muy importante diferenciar que al no tratarse de una compra pública convencional, tenéis que tener en cuenta que aquí lo que se va a contratar es algo que no existe en el mercado, una necesidad no satisfecha, un producto o servicio inexistente hasta ahora. Por lo tanto, es muy importante que resaltéis aquellos aspectos que os diferencian vuestra propuesta de los productos que actualmente están en el mercado. Para nosotros también tener esa información y saber cómo debemos preparar las características de la solución que pediremos en el pliego. Em, el coste es muy importante, como comentaba antes, es fundamental para la estimación mm, del coste estimado del presupuesto base de licitación. Aspectos sobre regulación, normativa, certificaciones, es importante también que lo mencionéis para tenerlo en cuenta y para también dotarlo de presupuesto, porque salvar estas barreras puede tener también necesidad de actividades concretas para que debemos estimar en coste. Mm, Información sobre el punto de partida del que partís. Si partís de una solución que vais a adaptar de una solución que ya tenéis, la vais a adaptar a este ámbito, si tenéis investigaciones previas, si tenéis publicaciones, en qué punto os encontráis para también esto va a influir en el coste también, porque si partís básicamente desde una hipótesis de partida, sin pruebas de concepto o una prueba de concepto básica, pues vais a necesitar más actividades de desarrollo para llegar a obtener un producto mínimo viable que podamos validar en el entorno real. Em, por tanto, lo que queremos es que presentéis un proyecto de investigación. No nos interesa solo saber qué resultado final esperáis obtener, sino también de dónde partís eh, y las actividades de desarrollo de I+D que necesitáis para alcanzar ese producto final que esperáis obtener. Em, Además, la duración, como comentaba también al principio, y los perfiles que vais a necesitar para realizar estas actividades de I+D. Y por último, muy brevemente, algunas preguntas frecuentes que suelen llegar en este tipo de eventos y además durante a lo largo de las consultas preliminares al mercado. Nos suelen preguntar si es posible presentar varias propuestas. La respuesta es sí, si puedo presentar propuestas con varios socios. También, en este caso, debe designarse un coordinador que será quien canalice las comunicaciones, enviará la propuesta y recibirá, canalizará todo tipo de cuestiones que os lancemos. ¿Se puede presentar soluciones parciales? Sí. Si una entidad tiene solo una parte de la solución, puede presentar
puede presentarla igualmente y sigue siendo relevante. Es decir, una empresa que solamente tenga resolución para una parte puede aportar características técnicas diferenciales sobre esa parte que a lo mejor no identifiquemos en el resto de propuestas y por tanto puede ser relevante. ¿Se puede superar el presupuesto estimativo? Mm, Pues claro, debéis estimar el presupuesto que vais a- os va a costar, teniendo en cuenta todas las actividades de desarrollo que tengáis en cuenta. ¿Recibiré una valoración de mi propuesta? No, no se realiza una evaluación como tal. Eh, Como comentaba anteriormente, se evalúa la propuesta simplemente para identificar aspectos que puedan sernos de utilidad a la hora de preparar el pliego, pero no se compara con el resto, ni se evalúa, ni se bareman, ni nada de eso. Se medirá, se mediará entre proponentes con soluciones complementarias. En este aspecto, a pesar de que identifiquemos a propuestas que son claramente complementarias, no podremos directamente eh, mediar para que se pongan en contacto. Lo que sí podemos es incluir en el informe final, sí incluiremos la lista de participantes y si las empresas lo autorizan, sus correos de contacto para facilitar que se puedan poner en contacto entre ellos si lo creen conveniente. Esto es bastante habitual en este tipo de proyectos, dada la complejidad que muchos de los retos tienen. Por último, ¿puedo participar en la consulta preliminar a mercado? Mm, Puedo no participar en la CPM, pero sí en la futura licitación, por supuesto. Y viceversa. La participación en la consulta no es vinculante y nada de lo que se presente será obligatorio que se presente en el pliego. ¿Puedo presentar una solución patentada? Sí, solo debes informarnos sobre el estado en el que se encuentra de los derechos de propiedad industrial de esa tecnología e informarnos sobre si estarás dispuesto o no a compartir o licenciar esos derechos, puesto que nosotros vamos a financiar el desarrollo de la solución que estáis proponiendo en un futuro. Para nosotros es interesante que nos indiquéis si a nivel de Andalucía vamos a poder hacer uso de esa tecnología al finalizar ese desarrollo, puesto que para nosotros es fundamental que permitiros que vosotros comercialicéis la tecnología en todo el mundo, pero que nosotros tengamos posibilidad de usarlo. Para eso hemos pagado el desarrollo con el coste que se indique. Y después de estas breves preguntas, pues abrir el chat para que hagáis las preguntas que creáis conveniente. Yo dejo de compartir, José Antonio. Vale, creo que ya hay alguna pregunta en el chat, si no me equivoco. ¿Me la pasas, José Antonio? Te las leo si quieres. Un segundito. Adelante, por favor. Marcos Pantera pregunta, ¿es requisito imprescindible que se utilicen los modelos normalizados? ¿Se puede enviar documentación adicional? Exacto, sí. Hay que usar los documentos normalizados para que no sea todo un caos. Cuanto más estandarizado esté el procedimiento de evaluación de las propuestas, nos facilita inmensamente a nosotros la realización de la evaluación. Pero podéis añadir anexos a la documentación y esos anexos podéis identificarlos como confidenciales o no confidenciales, tal como queráis. Podéis añadir información adicional. Hay otra cuestión de David Garrido. Buenos días, ¿podéis comentar algo en relación al TRL final esperado? La identificación del TRL, así como del tipo de CPI que se obtenga como resultado de esta consulta preliminar de mercado, será una deducción de la información que recibamos. A priori, la intención es que cuanto más desarrollado el producto que obtengamos y podamos implantarlo mejor, pero nos adaptaremos a las capacidades de las entidades que participen en la consulta. Si vemos que la mayoría
tienen capacidad para desarrollar la tecnología hasta un TRL 7.8, pues tendremos que optar por una modalidad de compra pública de innovación que se denomina compra pública precomercial, en la que el producto final no sea directamente aplicable al sistema sanitario, pero si la mayoría o existe una mayor parte de las soluciones que nos lleguen que son capaces de alcanzar el mercado dentro del margen que tenemos actualmente, pues optaremos por un tipo de contratación denominado compra pública de tecnología innovadora, que sí que nos permita ya implantar la tecnología una vez finalizado la fase de desarrollo de I+D, del servicio de I+D de contratado a través de la licitación. Vale, otra pregunta. Francisco Manuel Muñoz pregunta, ¿puede facilitar el enlace al perfil del contratante donde encontrar toda la documentación? Lo pasas directamente. Ah, vale, el perfil de contratante. El perfil de contratante de la Junta de Andalucía estará subida la documentación a la mayor brevedad. Ahora mismo no está subida todavía, pero creemos que entre mañana y pasado podrá estar todo subido. Facilitaremos, como comentaba anteriormente, enlace para poder acceder a todos los que os habéis inscrito en este webinar directamente en vuestro email. Además, también en la página web del proyecto, que es mtsaludandalucía.es/Sofía, y en nuestro boletín interno y no sé si él me dejó algo, pero vamos, en LinkedIn, en las redes sociales. Otra pregunta de Antonio Castillo pregunta, ¿es posible presentar una propuesta que trate de solucionar una parte del reto planteado o es estrictamente necesario plantear una propuesta integral? Vale, es una de las cosas que como hemos comentado, sí, es totalmente posible presentar una propuesta parcial. Como comentaba, es información relevante, puesto que un operador que puede tener una solución a una parte del reto puede ofrecernos información relevante en cuanto a características técnicas, en cuanto a coste de desarrollo de esa parte que no tengamos, que no hayamos identificado previamente. Por lo tanto, sí, totalmente, y os animamos aunque tengáis soluciones parciales, a que presentéis propuestas. Y además, bueno, pues en ese caso, cuando ya la presentéis, seguramente en fase de entrevista y en fase de que tengamos de comunicarnos con ustedes, os preguntaremos si tenéis disponibilidad o si creéis conveniente que compartamos vuestros datos de contacto en el informe final, puesto que creemos que en ese caso os será bastante de interés compartir esos datos para que podáis encontrar partners que os permitan a la hora de llegar, cuando llegue la licitación, presentar una propuesta completa, que en ese momento sí que será necesario que sea una propuesta completa. Y por último, ¿el reto cuenta con financiación aprobada o tiene previsto contar con financiación a corto o medio plazo? El proyecto tiene previsto participar en la línea de financiación FIT del Ministerio de Ciencia e Innovación, y que actualmente no tiene fondos asignados, aunque tenemos previstas diferentes alternativas en caso de que no pudiera obtener financiación en el objetivo inicial, que es los fondos FIT. Estamos ya un poco pasados del tiempo establecido, pero si llega alguna pregunta más, la podéis dejar en el correo electrónico. No sé si pones la última diapositiva. En el correo electrónico mismo de presentación de propuestas, podéis, bueno, con el anexo 3 de presentar, preguntar dudas y consultas, podéis hacernos llegar las preguntas. Ya mi compañero ha pegado también en el chat los links al boletín y al perfil de LinkedIn, pero dejamos aquí los códigos QR y sin más, nos despedimos agradeciendo a todos la participación en este evento online. También a todos aquellos que hayan llegado hasta aquí en la grabación subida en YouTube. Y aprovecho para agradecer a Carlos, a José Manuel y a Alejandro
por estar aquí tan avanzado ya el verano, dedicándonos su tiempo en este evento. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen día. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós, muchas gracias.